Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos del libro de cuentos Más allá del espejo, de Virgilio Díaz Grullón. Virgilio Díaz Grullón nació en Santiago de los Caballeros el 1 de mayo de 1924. Fue narrador y abogado. Como narrador, se distinguió sobre todo por sus cuentos escritos en un lenguaje depurado. Se le considera uno de los primeros cuentistas dominicanos en preocuparse por la psicología de sus personajes, cuyas vidas discurren en el medio urbano, y por el mundo alucinante de la fantasía. Obtuvo los Premios Nacionales de Literatura en 1958 y Anual de Novela en 1978. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Literatura, otorgado por la Fundación Corripio y la entonces Secretaría de Estado de Educación y Cultura. Su biografía la componen los siguientes títulos: Un día cualquiera, 1958, Crónicas del Tocerro, 1966, Más allá del espejo, 1975, De niños, de hombres y de fantasmas, 1981, Textos escogidos, 1994, Escritos inéditos de Virgilio Díaz Grullón, 1997, Antología personal, 1998, y Cuentos completos, obra póstuma publicada en 2002. Falleció en Santo Domingo el 18 de julio de 2001. Más allá del espejo fue editado en 1965 por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esta edición cuenta con una presentación escrita por el intelectual dominicano Héctor Instausti Cabral. Nos vamos a permitir compartir con ustedes algunos párrafos de la misma. Celebro que Virgilio Díaz Grullón haya empujado la puerta hasta abrirla completamente para que nuestra narrativa entrara a raudales la luz vivificante de lo absurdo y de lo imposible, que se haya atrevido a describir lo que imagina sin tener muy en cuenta lo que es y lo que puede ser. Ese gran paso hacia la libertad debe observarse con toda seriedad. Cuando los escritores lo dan, se permite pensar que ya se están asentando en campos nuevos, colonizando regiones previamente soñadas, lo que además hace posible presumir que cuando se traspasan los linderos de lo frecuente y habitual, se ha entrado en una hasta ayer tierra incógnita. Algo ha sido superado. Con Poe se inician hasta géneros. Con Kafka lo no posible se hace arte. Con Gogol las cosas y los hombres dejan un poco de ser lo que eran para convertirse en otras cosas y en otros hombres para el regocijo del lector o para que compruebe por sí mismo que cuanto nos parece irrealizable es capaz de ser triste, trágico, patético, como ocurre con algunos de los cuentos. Vamos a llamarlos cuentos de este libro que en ocasiones obligan a la sonrisa. Con el problema de que más tarde nos sentiremos avergonzados. No sabemos si lo adecuado hubiera sido encontrarle gracia al honrado o dejar que se nos pusiera triste la sonrisa. A lo mejor lo más recomendable sería llevarse la mano a la mejilla y dejar que un yo cuestione al otro yo. Tenemos un yo nutrido de razón y otro yo menos serio, más divertido, que no suele ser del gusto de los positivistas, que de buen grado acepta lo inaceptable. Una impresión profunda de este género tiene la virtud de disociar lo que llevamos dentro, que estaba de lo más tranquilo hasta el momento mismo de la lectura. Cuando en una literatura nacional, y digo nacional para tirar una raya envolvente geográfica, aparece un escritor como Díaz Grullón, puede asegurarse que está alcanzando estado adulto, que se acerca a una madurez anciana. Hace tiempo dije que si Díaz Grullón se descuidaba, terminaría escribiendo en verso, y nada más distante de lo que se trata, sílabas contadas, que todo lo que figura aquí, a menos que hagamos, por mera curiosidad erudita, una incursión en la literatura oriental o en los viejos románticos, aunque sería mejor en aquella que en estos. Las suyas son narraciones de precisión y cierta poesía, se alimenta nada más
de lo que no sabemos bien, que desborda las posibilidades de la prosa. La gran poesía, se ha dicho, es hija del conocimiento incompleto, y Díaz Grullón conoce perfectamente lo que nos va contando. Si lo que cuenta no lo sabemos o nos sorprende, ese es asunto de nosotros, no de él. En esta edición de Más allá del espejo encontramos un estudio crítico escrito por Marian de Tolentino titulado Más allá del espejo, más allá de la realidad. Vamos a compartir con ustedes algunos párrafos de este interesante escrito. A través de 23 cuentos, miniaturas, breves o más extensos, Virgilio Díaz Grullón recorre los dominios imaginarios y aleja los límites de la realidad. Al menos en 21 de las historias, las fronteras de la realidad cotidiana, observable y conocida del mundo aparente se borran ante una concepción extraordinaria de los posibles, ante la laxidad de las situaciones y de los destinos que aguardan al hombre. En todos estos episodios vividos por un personaje central, aún en las dos narraciones enmarcadas dentro de peripecias y de sentimientos habituales, donde los protagonistas se desdualizan en pareja o se multiplican en estirpes proliferantes, hay un común denominador: la necesidad de evadir un desarrollo y un desenlace banales, no exaltantes de las vivencias. Los héroes no aceptan la facilidad, la indiferencia, la mediocridad o el conformismo. Ellos se dejan llevar, buscan o se precipitan hacia la y las aventuras excepcionales. Ellos nunca coinciden con la espera banalizante de los acontecimientos rutinarios que se sucederían tranquilamente hasta la muerte, y la muerte aún no significa un término para la mayoría de esos personajes. El fallecimiento adquiere otra dimensión, una pluralidad de dimensiones, como lo veremos más adelante. Sigue diciendo Tolentino: ahora bien, si en una lectura superficial la narrativa actual de Virgilio de Grullón puede recibir nuevamente el calificativo de fantástica, con un mayor detenimiento encontraremos notables diferencias, distintos niveles de la realidad o de la realidad liberada de lo racional, del contexto inmediato y circundante, aunque conducidos mediante una lógica propia interna. Así lo señala Julio Cortázar: lo fantástico no es nunca absurdo, porque su coherencia intrínseca funciona con el mismo rigor que la de lo cotidiano. De ahí que cualquier transgresión de su estructura lo precipite en la banalidad y en la extravagancia. Asimismo, en este estudio crítico, Marian de Tolentino afirma: un rasgo común en todos los protagonistas y por ende en las 23 historias reside en el intenso deseo de vivir, aunque semejante afirmación luzca paradójica cuando varios de los héroes se precipiten hacia la muerte. La necesidad de evasión está motivada por el rechazo de la mera existencia, de las decepciones provocadas por una rutina insípida o aún decadente, por una suerte de misantropía, por un malestar psíquico inexplicado, tal vez inexplicable. En todos los cuentos, pues, los personajes están implícita o explícitamente inconformes con su estado actual, y si no manifiestan aquel tedio casi metafísico, sí lo desconocen. La facilidad con que se dejan arrastrar por la aventura, cuando no se adelantan en los hechos, muestra que eran candidatos predestinados a lo insólito. El propietario de la invasión deseaba un intercambio abierto y franco con los invasores de su casa. Él se va entregando paulatinamente sin sospechar la permutación final de las situaciones respectivas. El consultante de la medium en la trampa se traslada impulsado por lo que llama una razonable curiosidad. Más aún, el autor de la broma póstuma forja su propia muerte, inventor y actor de su metamorfosis. Podríamos multiplicar los ejemplos tomados en las historias, pues en la mayoría de ellas los protagonistas se vuelven responsables y agentes de la modificación de sus destinos. Continúa diciendo Marian de Tolentino que esa responsabilidad que asume se funde con otra característica evidente a través del desarrollo narrativo: la impresión de aislamiento de los protagonistas, generalmente en estado de no comunicación con sus semejantes. Al menos los contactos que mantienen aún con los familiares carecen de calidez, de intensidad. La sensación de soledad se transmite en primer lugar por la omnipresencia del héroe único. Los demás seres vivos, ordinarios y terrestres no aparecen, fungen como
siluetas de fondo, no participantes, simples testigos pasivos de la situación y de la sucesión de peripecias que el héroe atraviesa interior o exteriormente. Las intervenciones ajenas se limitan a depender al personaje central de sus vínculos ordinarios, a empujarlo más hacia otra dimensión por ignotas revelaciones. Su función es maléfica, adversa o ausente. El psiquiatra, por ejemplo, se vera impotente y más allá del espejo, brutal en doble personalidad y al mismo tiempo ineficiente. Los amigos, la familia cercana, el cónyuge no tienen fuerza, potestad o interés por mantener al héroe en lo real cotidiano, circunstancia que se repite en muchos de los cuentos. Es decir, que la debilidad de las interpretaciones humanas constituye un factor preponderante del viaje al otro mundo, locura más allá, eternidad, sueño, regreso al origen o a la nada, el que sí posee un atractivo irresistible. La soledad se concretiza en varios de los protagonistas por la falta o la indiferencia de la madre, sugerida en diferentes formas, el no reconocer al hijo en doble personalidad o en el uno y el otro, la orfandad desde la infancia en el cuento sin título y en retorno, la severidad represiva en el aprendiz de brujo, el distanciamiento en el punto de vista. La misma problemática de la frustración filial se invierte en frustración materna y en falso embarazo. El vibrante y desesperado lazo entre la madre y el hijo pertenece al dominio de la ilusión. Este fenómeno ambivalente de carencia y de fijación culmina en el refugio de la vida intrauterina como única fase feliz y solución de las insatisfacciones de una existencia egoísta. Se torna inquieta en la biografía de un suicida y en retorno. Ahora bien, el deseo de vivir, independientemente de que ese anhelo sea o no factible en la dimensión conocida, en el medio circundante, en busca de una compenetración afectiva, se expresa en paz de Deus, dentro de la sublimación del amor, y en paréntesis folclórico, dentro de una camaradería normal, impedida por las reacciones absurdas y disruptoras de la comunidad adulta. Cabe señalar que la plenitud de los contactos, el privilegio de la intercomunicación, corresponden al periodo infantil y a lo más adolescente. En frecuentes ocasiones la mira no se dirige hacia el futuro, por el contrario retrocede hacia el pasado, mientras la evasión se inscribe en el plano de la realidad habitual. En otra parte de su estudio crítico, Tolentino señala lo siguiente: la muerte se convierte, según varios cuentos del Diario de Grullón, en la verdadera vida, realiza las revelaciones del yo y culmina en eternidad, conserva su carácter definitivo y trágico en Ícaro, falso embarazo, la pareja, y discutiblemente en la trampa, el aprendiz de brujo, en el cuento sin título, que se prestan para una interpretación menos cerrada. Pero la muerte devuelve la serenidad y la juventud en vertiginoso tiempo. La integridad de la personalidad en el uno y el otro restituye la vida anterior en biografía de un suicida. Inicia una segunda experiencia vital, aunque a regañadientes para el accidentado de la verdadera pesadilla. Es un compás de espera hasta la liberación del sortilegio en la bruma póstuma y el maleficio. La resignada inmortalidad de Don Cástulo engarza los fallecimientos y las resurrecciones, juego entre dos dimensiones revocables y irreversibles, símbolo de poder del terrateniente que sobrepasa los límites comunales y a quien sus compueblanos reconocen fácilmente condiciones sobrehumanas. La muerte adquiere proporciones desenfrenadas. La precipitación de los fallecimientos a través de las matanzas y de las contiendas colectivas se torna una danza macabra de rasgos fantasmagóricos y en paréntesis folclórico. Sin embargo, el cuento se sitúa entre el chiste, la leyenda y una alegoría de la conducta irracional y reflexiva de los hombres, movidos por impulsos y atavismos que no les permiten medir las consecuencias de sus actos. En este caso, la técnica narrativa influye mucho. La muerte no espanta ni estremece a pesar de su delirio cuantitativo, más bien provoca una reacción de sorpresa risueña. Concluye Tolentino afirmando que en síntesis el mensaje filosófico de la narrativa de Virgilio de Grullón se aproxima a las concepciones de Jorge Luis Borges. El hombre, impotente para elegir y dirigir su propio destino según sus aspiraciones, socialmente alienado y frustrado, debe escapar de las contingencias, de lo efímero, del aniquilamiento, del odiado camino de monótonas paredes que es mi destino, de dejar la realidad inferior y visible para alcanzar una realidad total por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, fuera de los imperativos de la duración y del olvido. En fin, el héroe de los cuentos del Virgilio de Grullón dispone de todos los recursos, de todas las realidades, del manejo infinito del tiempo y del espacio para elegir un destino más exaltante
Poco importa si tropieza o si se equivoca, lo esencial es que se haya decidido penetrar más allá del espejo. A continuación disfrutaremos de dos cuentos, Ícaro y la broma póstuma, en la voz de Juan Carlos López. Ícaro hizo aquel día lo que desde muy niño había siempre deseado hacer, sin atreverse jamás a realizarlo: lanzarse al vacío desde la ventana de su apartamento de un sexto piso. Tal como lo había anticipado, extendió los brazos y voló con gracia y sin ninguna dificultad en las inmediaciones de la ventana abierta. Planeó con elegancia sobre la copa del almendro, arrancándole a desgaire algunas hojas. Evadió con pericia los alambres del tendido eléctrico. Ejecutó variadas maniobras de vuelo, aprovechando las corrientes de aire. Y luego, a los 3 segundos exactos de iniciar su viaje, se estrelló violentamente sobre el pavimento de la calle como una fruta podrida. La broma póstuma. Durante toda su vida había sido un bromista consumado, de modo que aquel día en que visitaba el Museo de Figuras de Cera, recién instalado en el pueblo, y se encontró frente a frente con una copia exacta de sí mismo, concibió de inmediato la más estupenda de sus bromas. La figura representaba un oficial del ejército norteamericano de principios del siglo pasado, y formaba parte de la escenificación de una batalla contra indios pieles rojas. Aparte de que el color de sus propios cabellos era algo más claro, el parecido era tan completo que solo con teñirse un poco el pelo y maquillarse el rostro para darle la apariencia cetrina del modelo, lograría una similitud absolutamente perfecta entre ambos. En la madrugada del siguiente día, luego de haberse transformado convenientemente, se introdujo a escondidas en el museo. Despojó a la figura de cera de su raído uniforme, vistiéndose con este, y escondió aquella, junto con su propia ropa, en una alacena del sótano. Luego tomó el lugar del soldado en la escena guerrera y, asumiendo su rígida postura, se dispuso a esperar los primeros visitantes del día, anticipándose al placer de proporcionarles el mayor susto de sus vidas. Cuando, al cabo de 2 horas, tomó conciencia de su incapacidad de movimiento, la atribuyó a un calambre pasajero, pero al comprobar que no podía mover ni un dedo, ni pestañear, ni respirar siquiera, adivinó, presa de indescriptible pánico, que su parálisis total duraría eternamente, y que ya el soldado que había encerrado en el sótano, después de vestirse con la ropa que estaba a su lado, había abierto la puerta de la alacena e iniciaba los primeros pasos de una nueva existencia. Y
de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.